Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues nosotros hace un tiempo, durante el periodo ordinario de sesiones, quisimos presentar este proyecto de acuerdo 006 por medio del cual se prohíben los plásticos de un solo uso en la contratación pública del municipio de Medellín. Este proyecto ya ha tenido dos sesiones, dos comisiones de estudio con, con los ponentes. Está Gabriel Divi, está mi compañera Dora Saldarriaga. Hemos tenido la oportunidad de sentarnos, de estudiarlo. Creo que hemos hecho un pliego de modificaciones importante gracias a unos aportes muy importantes que nos hicieron desde la administración y los cuales queremos también presentarles hoy, colegas, para que echemos una estudiadita. Entonces, empecemos hablando de los plásticos de un solo uso. ¿Cuál es el problema de los plásticos de un solo uso? Entonces, ¿es el plástico el problema per se? Muchas personas dirán, es que vamos a estar satanizando el plástico, entonces a ustedes no les gusta el plástico, son los principales enemigos del plástico. No, el plástico no es el problema, el plástico es un material extraordinario, el plástico es un material que es duradero, que es maleable, que es ligero, que es resistente, que es impermeable, que por supuesto también es económico. Entonces el plástico en sí no es un problema, el problema es el plástico de un solo uso. Y eso es lo que yo quiero tratar de explicarles hoy durante esta sesión, estimados compañeros, compañeras, contarles un poco en qué consiste este asunto. Y el problema es ese, precisamente, que son productos creados para ser desechados. Y son productos creados para ser desechados porque hemos construido, por así decirlo, una cultura donde todo se tira, una cultura de lo que no dura, una cultura de un solo uso. Y esto es lo que nosotros queremos combatir con este proyecto de acuerdo. Digamos, estos materiales de un solo uso son enormes generadores de residuos que terminan dañando los ecosistemas, pero no solamente hay plásticos de un solo uso, hay papel de un solo uso, hay vidrio de un solo uso, hay madera de un solo uso, hay cartón de un solo uso. Lo que importa no es el material, lo que importa es que últimamente y cada vez más vemos cómo existen muchos materiales que solamente tienen un uso, que solamente duran la vez en las que se utilizan e inmediatamente se desechan, se tiran. Y no, digamos, no hay un consumo consciente, no somos conscientes de que lo que después tiramos a la basura, ya uno se desentiende de lo que ocurrió con ese residuo. Hay acero también de un solo uso, y que también termina pues contaminando terriblemente en nuestro planeta. Y pues por supuesto, el tema que nos convoca hoy, hay plásticos de un solo uso. Entonces lo que importa no es el material, lo que importa es la cultura de un solo uso, pero el plástico de un solo uso tiene algunos agravantes que lo diferencia de los otros materiales de un solo uso. Como el plástico de un solo uso es duradero, entonces no se biodegrada tan fácil y se queda contaminando por siglos. Algunos plásticos, 500 años o un poco más. Como es liviano, puede recorrer largas distancias y termina contaminando los ríos y los mares, y sobre esto hablaremos un poco más adelante. Como es de complejo reciclaje, hay 7 tipos de plásticos, también sobre esto hablaremos, solamente 2 por lo menos son reciclables. Es mucho menos reciclable que el vidrio, que el cartón y que el metal. Y también tiene, digamos, unos factores de toxicidad. Libera unas sustancias nocivas cuando se exponen al calor que terminan dañando la salud humana y la salud del planeta. Y además genera unas micropartículas de plástico, unos microplásticos que terminan siendo ingeridas por distintos animales. Hemos visto distintas fotos de fauna marina, de aves silvestres que mueren con plástico, pero también hay estudios, por ejemplo, de la WWF, que muestran que los humanos estamos también consumiendo alta cantidad de microplásticos día a día. El plástico de un solo uso trae afectaciones a los ecosistemas, trae afectaciones a los animales, trae afectaciones a la salud, como ya les estaba contando, precisamente por ingerir los plásticos, los microplásticos, y trae también unas afectaciones muy graves a los paisajes. Entonces estas cosas no pasan tanto con el papel de un solo uso, con el cartón de un solo uso, con el metal de un solo uso. Eso no significa que no haya que reducir también el consumo de estos otros materiales. Pero el plástico efectivamente tiene, como les estaba contando, unos agravantes que hacen que tengamos que prestarle una atención especial.
todos los plásticos se han desechado en la historia. To- Perdón, no sé, presidente, lo que queríamos era inicialmente No, hacer pero como ¿qué tiempo más requiere? presidente, no, yo había pedido, yo tenía Sí, claro que sí, tenía media hora para mi intervención. sí. Eso se había puesto y creo que no vaya media hora. Entonces, por favor, para la persona del tiempo, por favor, si puede poner otros 20 minutos. Gracias, presidente. Entonces, todos los plásticos se han desechado en la historia, todos los plásticos que se han desechado en la historia hoy siguen siendo contaminación y seguirán siéndolo por cientos de años. Entonces, el plástico sigue siendo un material que afecta gravemente nuestros ecosistemas, pues porque no se dispone bien y porque estamos consumiendo más del plástico necesario. Y esto, digamos, no sería un problema tan grave si no fuera porque el plástico es uno de los materiales, pues primero más utilizados, pero como es uno de los materiales más utilizados, también es uno de los materiales, pues por supuesto, más desechados. Entonces, cada año que va pasando, todos los años, estamos desechando más y más. Es decir, la tendencia no es a consumir siempre la misma cantidad de plástico de un solo uso, la tendencia es cada vez a consumir más plástico de un solo uso. Entonces, año a año consumimos más plástico que el año anterior y eso, pues, por supuesto, tiene unas graves implicaciones y ya muchísimas entidades serias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, la misma ONU han alertado sobre este asunto. Es un problema que no se reduce, cada vez crece más rápido su uso. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica un poco cómo año tras año han venido aumentando de manera sistemática el consumo de plásticos de distinto tipo, con un agravante muy especial, y es que normalmente el plástico que más está aumentando es el plástico de un solo uso. Entonces, el plástico que no es de un solo uso, digamos, se mantiene relativamente, por así decirlo, estable o también, digamos, está creciendo de manera alarmante, pero va a quedarse, digamos, más tiempo sirviéndole a la humanidad en ese momento, no va a ser desechado, pero el plástico de un solo uso sí está, digamos, en un franco ascenso que es, pues, bastante preocupante. Hay dos ríos en Colombia que están entre los más contaminados del mundo, pero el Magdalena es uno de los 15 ríos que más plástico lleva al océano en el mundo. O sea, entonces uno siempre dice como, bueno, esto es un problema, pues debe ser de Estados Unidos y de Europa y de China, que son los grandes consumidores. No, el río Magdalena es uno de los 15 ríos que más plástico lleva al océano y el río Magdalena, pues, saben ustedes, es el que recibe todo el plástico que tiramos desde Medellín, desde el área metropolitana. Entonces, pues por supuesto que nosotros como ciudad, como metrópoli, pues estamos aportando una gran cantidad de desechos al río Magdalena que finalmente termina desembocando en el océano y que termina contaminando gravemente el ecosistema. Entonces, cuando uno dice, no, pero es que eso no es un problema, es que en Colombia no somos tan, no somos tan graves, o en Medellín no es tan terrible, eso, y si en Colombia existiera un problema, pues ese problema estaría especialmente concentrado pues en las ciudades costeras. No, nada de eso, eso también está, digamos, centrado en las grandes centrales de consumo del interior colombiano, en Bogotá, Medellín, en fin, y en Medellín puntualmente, pues eso termina desembocando mal que bien en el río Magdalena. A este ritmo, y esta es una frase que yo he tratado de mencionar todas las veces que sea necesario porque me parece que es muy ilustrativa, a este ritmo se espera que para el 2050 tengamos más plástico que peces en el mar, y esto no lo digo yo, sino que lo dice las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo dijo en el 2018, y pues decir que en el 2050 va a haber más plástico que peces, pues imagínense cuántos peces hay en el mar. Ahora yo me temo que esto está empeorando mucho más porque por cuestiones del coronavirus, también les contaré ahorita un poquito más, los desechos plásticos de un solo uso están aumentando de manera dramática. Entonces, pues sale la pregunta de cuál es la tarea, qué es lo que deberíamos hacer. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con empresas varias, tuvimos la oportunidad de conversar sobre todo este tema de los residuos, y pues estaba Fabio Rivera, nuestro compañero Fabio Rivera, y yo también lo recalcaba, hablando de cuál debería ser el orden de acción
de este asunto. Entonces, lo primero y lo más importante es reducir el consumo al máximo, es hablar de consumo consciente. ¿De verdad necesito yo comprar siempre una botella de agua o puedo tener siempre mi propio termo de agua y estarlo recargando constantemente? Lo segundo es reutilizar. Lo tercero es reciclar. Y por último, que es lo que no debería ocurrir, pues ojalá en ningún caso, es desechar. Entonces, lo que hay que hacer es una gestión ideal de residuos. Nosotros siempre hemos dicho que lo más importante es pues que el mejor desecho es el que no se genera y pues en esa medida creo que tenemos que hacer un avance importante en esta materia. Entonces, ahora sí entremos en materia, entremos en discusión. ¿Qué es lo que busca nuestro proyecto de acuerdo? Pues busca reducir los plásticos, por supuesto, reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación pública. Busca enviar unas señales al mercado adquiriendo, impulsando productos y servicios que reemplacen plásticos de un solo uso, enviar un mensaje al mercado. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar con distintas entidades, hemos conversado con ENCA, hemos conversado con Postobón, hemos conversado con la Cámara de Bebidas de la ANDI. Enseñar con el ejemplo, generar conciencia ciudadana alrededor del consumo responsable para la reducción de residuos. Uno no puede salir a decir, oiga, reduzcan nosotros como pues, la administración pública y nosotros como políticos no podemos salir a decirle a la gente, oiga, reduzca el plástico de un solo uso. Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Y esta es otra pregunta muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios compañeros y compañeras de aquí de la corporación. Yo sé que hay algunas preocupaciones. He conversado muy especialmente también con Sebastián López, algunas de sus preocupaciones. ¿Qué no busca este proyecto de acuerdo? No busca satanizar el plástico de ninguna manera. El plástico es un gran material al que tenemos que darle el mejor uso y que ha sido, de hecho, aliado del ambientalismo en muchos momentos importantes de la historia. No busca afectar el reciclaje. Hay espacio para reducir el uso de plásticos, pero a la vez para aumentar el reciclaje, y ya más adelante vamos a hablar de este asunto. No busca entorpecer la contratación tampoco de ninguna manera. La implementación que proponemos será gradual y será dirigida por la administración, y en esto quiero agradecer mucho a la Secretaría General, a Servicios y Suministros y a la Secretaría de Medio Ambiente, con quien creo que hemos construido un excelente proyecto de acuerdo. Y tampoco busca este proyecto de acuerdo resolver todos los problemas ambientales de generación de desechos. Nosotros no creemos pues que vayamos a solucionar todo, pero por algún lugar hay que empezar. Y esa es, digamos, una primera reflexión que les quiero dejar, compañeros, compañeras. Tenemos que empezar por algún lado y tenemos que empezar desde ya a tomar algunas acciones valientes. Entonces, la pregunta del millón, ¿reducir y reciclar son excluyentes? Porque esa parece ser la discusión en la que nos quieren meter, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, no podemos dejarnos meter en esa discusión. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en Medellín se producen 100 toneladas de residuos solamente de PET al día. 100 toneladas. Menos de 30 toneladas, es decir, menos del 30% de los residuos de PET actualmente son reciclados. El restante, o sea, 70 de las 100 toneladas o más, terminan siendo efectivamente desechadas. Podríamos duplicar nuestras tasas actuales de reciclaje, o sea, podríamos pasar del 30 al 60% del reciclaje, y aún así seguiríamos desechando enormes cantidades de plástico. Miren, aquí les pinto la proporción. Si duplicáramos el reciclaje, pasaríamos de 30 a 60 toneladas, pero seguiría quedando 40 toneladas de plástico pues desechadas, quedarían 40 toneladas de plástico que no se disponen de manera adecuada. Y hay una tendencia mundial, que se las acabo de mostrar en las gráficas que vieron hace unos minutos, y es que esa tendencia es a que vamos a tener cada vez más residuos. Eso todo va para arriba, porque la matriz de consumo va para arriba. Entonces, cada vez se consume más plástico y cada vez necesitamos reciclar más. Entonces, yo conversaba hace poco, por ejemplo, con ENCA, y yo les decía, mire, ustedes pueden duplicar su tasa de reciclaje y aún así queda mucho PET que no termina siendo reciclado. Entonces, por supuesto que nosotros podemos empezar desde ya a enviar algunas señales al mercado. Entonces, ¿qué hacemos con esas 40 toneladas que quedan? Pues es necesario reciclar más, por supuesto. Apenas estamos reciclando un poco menos del 30%. Pero también es urgente reducir. Y por eso me retrocedo acá. De estas 40 toneladas que quedan, que terminan siendo desechadas, hay que reducir de manera urgente un importante pedazo. Ambas cosas son perfectamente compatibles, pero además son necesarias, son complementarias. Hay 7 tipos de plásticos. Solamente el PET y el polietileno de alta densidad son fácilmente reciclables. Es decir, estos dos que ustedes ven acá, el 1 y el 2,
son los únicos que son fácilmente reciclables. Estos de acá es posible reciclarlos, pero no se reciclan lo suficientemente bien. Y estos, pues básicamente no se reciclan. En una ciudad como Medellín, en un país como Colombia, nunca terminan siendo reciclados, y pues ahí tenemos una tarea bastante importante por emprender. Entonces, entremos en materia y cuál es la propuesta de regulación que tenemos para plásticos en Medellín. El proyecto de acuerdo 006 del 2020, dentro de su, dentro de su propuesta de modificaciones, dentro de su plan de ajustes, ya no dice que vamos a prohibir la contratación pública de plásticos de un solo uso, sino que ahora se va a llamar por medio del cual se establece una estrategia para reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación pública del municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas. Hemos aumentado, ya no queremos prohibir, solamente queremos hacer una estrategia para reducir, y ya no es solamente para el municipio de Medellín, sino también para sus entidades descentralizadas. Esta propuesta que construimos incluye unos aportes de la Secretaría de Medio Ambiente, de Servicios y Suministros, de la Secretaría General. Nuevamente extiendo el agradecimiento por lo que nos han aportado. Y lo que proponemos nosotros básicamente es la creación de un plan de acción del municipio y de cada entidad descentralizada que tendrán que construir para reducir la adquisición de plásticos de un solo uso, donde digan: nosotros como administración, como entes descentralizados, nos comprometemos a reducir, a construir un plan de acción en el cual reduzcamos la adquisición de los plásticos de un solo uso, y en algunos casos se podría, eliminar del todo. Entonces hay unas condiciones que nosotros les ponemos a este plan de acción. La primera es definir cuáles productos de plásticos de un solo uso se eliminarán de forma inmediata. Entonces aquí tenemos unos posibles ejemplos: pitillos, vasos, platos plásticos, icopor, por supuesto, al interior de las instalaciones de la alcaldía. Lo segundo es definir cuáles productos de plásticos de un solo uso se eliminarán de forma gradual en un plazo de 3 años tras la aprobación del acuerdo. Este acuerdo tiene una vigencia de 3 años para que se empiece, a armar ese plan de acción, y algunos de esos plásticos en un plazo de 3 años, creemos nosotros, se pueden eliminar completamente de la contratación pública. Y unos posibles ejemplos son las botellas y las bolsas para empaque de bebidas en eventos organizados por la alcaldía. Y la tercera condición que ponemos dentro de este plan de acción es definir cuáles productos de plástico de un solo uso no son viables de eliminar por poner en riesgo financiero o logístico procesos misionales de la administración. Entonces, para esto se van a fijar unas metas a 3 años para lograr por lo menos una reducción parcial en ellos. Ahí hay unos ejemplos posibles: los envases, las envolturas de los alimentos del PAE. Hay un ejemplo muy tradicional que es, por ejemplo, los quesitos del PAE para las arepas. Los quesitos vienen en un envoltorio de plástico que, pues, por supuesto, no existe todavía una solución en el mercado que permita eliminar. Entonces, hemos construido una serie de excepciones a este proyecto de acuerdo. El primero son las bolsas plásticas de un solo uso cuando su utilización sea necesaria por razones de higiene o salud, de conformidad con las normas sanitarias. El segundo, los pitillos plásticos que son utilizados por necesidad médica en los establecimientos que brindan servicios médicos, y los que son necesarios para niñas, niños, personas con incapacidad temporal, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y el tercero, con propósitos médicos por razones de asepsia o higiene. Yo creo que aquí el concejal Gabriel también muy seguramente en su presentación tendrá mucho para decir, pero también hay otras excepciones: para contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su manipulación, para el empaque de alimentos indispensables que por motivos de salubridad no cuenten en el momento con otra alternativa en su transporte de alimento, como las carnes y los quesos, como les dije ahora, las bolsas o empaques adquiridos para la gestión integral de residuos ordinarios, especiales y peligrosos, lo cual hace parte del sistema de gestión ambiental de la entidad. Una recomendación que nos hizo la Secretaría de Medio Ambiente, y que fue muy importante y que también la incluimos, es que esto se tiene que articular con otros planes locales. Lo primero es con el Plan de Compras Públicas Sostenibles, que es una iniciativa muy valiosa del concejal Daniel Carvalho. Nosotros adherimos a ella. Ayer yo conversaba con el concejal Luis Hernández y él me estaba diciendo: oiga, Daniel, ¿por qué no metemos también dentro de su propuesta la reducción de papel? Y yo le decía: claro, eso también tiene que articularse con ese Plan Local de Compras Públicas Sostenibles. Lo está liderando el concejal Daniel Carvalho, nosotros lo queremos acompañar en este propósito, y precisamente lo que busca este acuerdo es articularse a esto. También tenemos que articularlo al Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, al PEMIRS, y al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal, el PEGIRS.
Hay un artículo sexto que agregamos también, que es un artículo de transparencia, y es que la estrategia de medición y reporte de la información que permita llevar una trazabilidad de las acciones tomadas, determinando indicadores de gestión, impacto y resultado. Es decir, que de manera transparente, abierta a la ciudadanía, a través de las páginas web, a través de las rendiciones de cuentas de la administración municipal, nos vaya contando también la administración de manera trazable cómo están efectivamente reduciendo los plásticos de un solo uso en la contratación pública. Y hay un artículo por recomendación de la Secretaría de Hacienda, el artículo 8, que habla de la financiación, y es que todos los recursos destinados a esta iniciativa de plásticos de un solo uso tendrán en cuenta indicadores financieros, tendrán en cuenta el plan operativo anual de inversiones, tendrán en cuenta el marco fiscal de mediano plazo y, por supuesto, se ajustarán al plan plurianual de inversiones aprobado en el plan de desarrollo. Yo quiero también hacer una pequeña reflexión, y es que esto es una tendencia mundial, nosotros no nos podemos quedar atrás, esto ya está ocurriendo en distintas partes del mundo, ya hay regulaciones para reducir el uso excesivo del plástico de un solo uso en distintos países del mundo, en distintas regiones, y esto también es una cosa que poco a poco está aterrizando en Colombia. Colombia ya tiene ejemplos muy importantes de cómo se está reduciendo el plástico de un solo uso. Medellín pues no ha sacado todavía la primera regulación al respecto. Hay un proyecto de ley andando en el Congreso que va por buen camino, que sigue en discusión. Hay un decreto de la Gobernación de Boyacá que sacó el gobernador anterior, el gobernador Carlos Amaya, que ya está en este momento en vigencia. Hay un decreto de la Gobernación del Valle del Cauca. Hay una ordenanza de la Asamblea del Tolima que también está en este momento empezando a implementarse. Hay una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá. Hay una ley para San Andrés, la 1973 del 2019, que prohíbe los plásticos de un solo uso y especial el icopor. Ustedes saben que San Andrés es un paraíso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, y pues en esa medida es un mensaje que va en la dirección correcta. Y también hay un proyecto de acuerdo como este que nosotros presentamos, que está teniendo curso en este momento en Cali y en otras ciudades. Pero aterricemos en Antioquia. La ordenanza 01 de febrero del 2020 es la prohibición de plásticos de un solo uso en la contratación de la Gobernación de Antioquia y sus entidades descentralizadas. Y determina esa ordenanza que las administraciones municipales deben incluir esta política en sus planes, programas y proyectos. Y pues nosotros somos un municipio que hace parte del departamento de Antioquia, y también para ajustarnos pues a la ordenanza 01 del 2020, pues nosotros proponemos que salga adelante esta iniciativa. Y hay municipios de Antioquia que ya tienen en este momento regulaciones vigentes para reducir o prohibir el plástico de un solo uso en la contratación pública. El caso de Ituango, que lo aprobó hace un poco más de un mes, el caso de Bello, que también lo aprobó hace relativamente poco, Guatapé, que lo aprobó, si no estoy mal, el año pasado o en el 2018, y Urrao, por supuesto, también. Entonces, digamos, esto es una cosa que ya está ocurriendo en distintos lugares del mundo, que ya está ocurriendo en distintas ciudades de Colombia y departamentos, que ya está ocurriendo en nuestro departamento de Antioquia y en municipios, y que Medellín no se puede quedar atrás. Pero eso no es todo. El programa de gobierno Medellín Futuro, la propuesta de gobierno del alcalde Daniel Quintero, pues también hablaba de este asunto, y decía el programa de gobierno: prohibiremos la distribución y utilización de plásticos de un solo uso en la contratación pública y los establecimientos públicos, al tiempo que realizaremos un pacto para las entidades privadas. Nosotros por eso proponíamos la prohibición del plástico de un solo uso de entrada, pues porque es una cosa que va en consonancia con el programa de gobierno. Sin embargo, luego de una conversación bastante importante y sensata con la Secretaría General, decidimos pues más bien construir un plan de acción para la reducción, pero que sea, digamos, esto le deja todo, pues digamos, le deja también una amplia discrecionalidad a la administración. Eso es muy importante decirlo así. Nosotros le damos la herramienta a la alcaldía, pero es finalmente la administración la que decide en qué medida se compromete con esta iniciativa, hasta dónde efectivamente quiere reducir los plásticos de un solo uso. Entonces, pues aquí, digamos, mostramos cómo en el programa de gobierno del alcalde se disponía, la intención de, en materia de manejo de residuos sólidos y reciclaje, prohibir la contratación pública de plásticos de un solo uso. Y esto es lo que les decía. Hoy, más que nunca, es muy pertinente este proyecto de acuerdo, porque con el COVID-19 ha aumentado el uso de plásticos de un solo uso, básicamente por dos razones. Una, por asuntos médicos y sanitarios. Han aumentado los guantes, las máscaras, los tapabocas. Estos son residuos, digamos, necesarios, los trajes de los médicos. Con esto, pues, digamos, lo único que podemos hacer, o en lo que tenemos que avanzar, pues es en la disposición correcta de ese residuo. Pero también por otra razón, y es porque están aumentando mucho los domicilios y porque hay unas resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros pronto haremos un comunicado al respecto, en el cual hemos recogido
a varios congresistas y corporados públicos del país y de la región para que le mostremos al ministerio que algunas de esas regulaciones no tienen sentido para esta crisis COVID. Pero esos domicilios están aumentando el uso de bolsas plásticas, el uso de icopor, el uso de residuos. Entonces, digamos, hay una gran preocupación. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dar ejemplo, mandar un mensaje al mercado y contar que en Medellín nosotros vamos a comprometernos con reducir esta situación que es tan gravosa para el medio ambiente. Y una cosa que yo propuse en el plan de desarrollo, pero que finalmente no se agregó, yo decía, hombre, el ODS número 14, claro que afecta directamente a Medellín y claro que Medellín tiene todo por aportar. El ODS 14 es el de la vida submarina, cuidar la vida submarina. Y entonces decimos, no, es que Medellín no tiene mar. Pues Medellín sí tiene mar. Y tiene mar pues porque todos los desechos que nosotros terminamos tirando al río Medellín, los que no se disponen bien o los que llegan sin reciclar bien al relleno sanitario y que terminan volando por culpa del viento, en fin, y terminan cayendo a nuestras fuentes hídricas, pues llegan finalmente al río Porce, al río Cauca, al río Magdalena y finalmente terminan, por supuesto, en los océanos. Entonces, claro que este proyecto de acuerdo va en la dirección correcta de apuntarle al ODS número 14, que es cuidar la vida submarina, cuidar todas las formas de vida, proteger nuestros océanos, salvar nuestros océanos. Yo dejo hasta allí. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Medio Ambiente, Servicios y Suministros, a la Secretaría General, la Fundación Mar Viva. Ahorita creo que nos está acompañando también Daniela, que va a hacer su presentación, a Mariana Matija, que es una activista muy importante, que ha hablado mucho de este tema y que nos acompañó en una primera sesión, en el primer periodo de sesiones ordinarias para hablar de este tema. Y por supuesto a la ciudadanía activa por el cuidado del medio ambiente, porque esto es una cosa que poco a poco va aumentando cada vez más y más. Un minutico más, señor presidente, qué pena. Y también, por supuesto, quiero hacer unos agradecimientos muy especiales al equipo de ponentes, al concejal Gabriel Dip, que ha estado tan pendiente de esta discusión, que me llama, que me manda sus artículos, que me comparte sus dudas, que con él hemos aprendido mucho de este tema, y por supuesto a mi compañera Dora Saldarriaga, que ha estado también muy atenta en esta iniciativa, de manera que yo hasta ahí termino y muchas gracias, señor presidente.